El caucho es el único árbol cultivado en el mundo cuyo único propósito es el de obtener el látex. En la actualidad, existen más de 6 millones de hectáreas sembradas con esta especie. El árbol de caucho es originario de la cuenca del río Amazonas, en los territorios de Brasil, Bolivia, Perú y Colombia. Este fue llevado a Asia, donde logró adaptarse y mejorar su comportamiento debido a la ausencia del mal suramericano de las hojas, principal enfermedad del caucho en América. Investigaciones en enfermedades del árbol del caucho en Colombia. La producción del caucho natural en Colombia está distribuida en un 75% como lámina seca que se obtiene con la coagulación del látex, posterior eliminación de agua con prensado en laminados y finalmente secado con la exposición al aire libre. También encontramos el ripio o fondo de taza, constituido por el látex coagulado en el recipiente de recolección y secado posteriormente al aire libre. Las condiciones climáticas favorables por el aumento de la precipitación, los cultivos asociados o los sistemas de producción presentes en las fincas caucheras pueden favorecer la aparición de agentes patógenos, además de aumentar la severidad de los que ya están presentes, aunque en ocasiones se afirme que las enfermedades del caucho son bastante conocidas, controlables o se pueden evitar mediante el uso de clones adecuados. En este programa, conoceremos algunas de las enfermedades que afectan los cultivos de caucho en Colombia. El cultivo de caucho es la fuente de látex para la producción de llantas, zapatos, guantes y una serie de artículos que lo requieren. Es oriundo de América, pero se cultiva fundamentalmente en Asia debido a que una enfermedad lo afecta en el territorio americano, mientras que allá en el sudeste asiático, en algunos países como la India y Bangladesh y algo de África, ellos no tienen el organismo que ocasiona esa enfermedad. Nosotros estamos aquí en este momento en un campo clonal élite porque está caracterizado molecularmente. Cada árbol de estos está identificado y sabemos su origen comparado con el sitio donde fue obtenido. Y aquí producimos las varetas para la formación de yemas que nos permite después hacer los injertos para los cultivos que primero se llevan a campos clonales en donde se evalúa su adaptación, comportamiento con respecto a plagas y enfermedades y posteriormente la producción. Con relación a esta situación, la herramienta de producción forestal más eficaz siempre debe ser la prevención, por lo cual el productor debe conocer, dentro del contexto del manejo de la plantación, cuáles son las plagas y enfermedades más incidentes para aplicar un programa de manejo integrado de plagas. Es preciso conocer las plagas, su biología, su comportamiento y sus enemigos naturales. Además, aplicar un sistema de monitoreo permanente con el fin de tomar las decisiones necesarias en forma oportuna. Las enfermedades más importantes del caucho en este momento en Colombia es el mal suramericano de las hojas, que lo causa un hongo, Microcyclus ulei, y la antracnosis, que la ocasiona otro hongo que se llama Coletótrico. El objetivo nuestro aquí es tener material de diferentes orígenes, diferentes composición, cruces que se han obtenido en diferentes partes del mundo, particularmente en América, con resistencia genética a esta enfermedad, para evaluarlo posteriormente en campos clonales a pequeña y gran escala y después de un proceso de acuerdo a la capacidad productiva llevarlos a los agricultores. Entonces el objetivo nuestro aquí es tener la mayor diversidad posible de materiales que nos permitan posteriormente tener material para hacer los injertos y poderlo llevar al cultivo. El tiempo varía
dependiendo de la procedencia del material. En este caso nosotros podemos programar un tiempo de toma de crecimiento de los árboles para la producción de yemas de aproximadamente 1 o 2 años. Posteriormente van a un campo clonal de pequeña o gran escala en donde van a demorarse más o menos 5 a 7 años para entrar en producción. En ese periodo de 5 a 7 años se evalúa la capacidad de crecimiento y desarrollo, o sea, lo que logra engrosar durante un tiempo, que eso lo veremos pues en el campo clonal. Y después de eso, más o menos a los 5 o 7 años empezamos a hacer lo que llaman encaucho del rayado, o sea, la obtención del látex que permite determinar su capacidad productiva. O sea que entre unos y otras cosas, más o menos unos 12 años se tarda en poder recomendar un clon para su utilización por parte de los agricultores. Las enfermedades y plagas se han convertido en el principal obstáculo para el desarrollo del cultivo del caucho en América. Las enfermedades de las hojas están ligadas a las condiciones climáticas de las zonas donde está establecido el cultivo de caucho. Son regiones con altas precipitaciones que favorecen la presencia e incremento de los patógenos y obligan al uso de clones específicos para la zona. Una de esas enfermedades es la que veremos a continuación. Quizás la más peligrosa de todas. Veamos en qué consiste y qué tipo de investigaciones se vienen desarrollando para combatirla. Bueno, el mal suramericano de las hojas lo que ocasiona es defoliación, caída de las hojas en sus estados más juveniles, que ocasiona que el árbol en esas condiciones trate de recuperarlas, vuelve a refoliar, vuelve a formar las hojas, y en ese proceso posteriormente vuelve una infección y vuelve a tratar de refoliarlas y ocasiona decaimiento porque el árbol pierde toda su capacidad productiva al estar tratando de refoliar cada vez que el hongo le hace botar el follaje. Eso ocurre en América con clones susceptibles como los asiáticos, por ejemplo, porque estos no tienen resistencia al mal suramericano de las hojas, al hongo que ocasiona el mal suramericano de las hojas. Y el proceso de defoliación, refoliación es lo que agota el árbol se muere al cabo de un tiempo. Entonces, en zonas endémicas, que es zonas de alta precipitación, alta humedad, principalmente en las horas de la mañana, el árbol no puede mantener el follaje, y al no mantener el follaje, pues simplemente se pierde. Para Coletotricum tiene más o menos, o lo que ocasiona la antracnosis, tiene más o menos un ciclo parecido, pero con la diferencia de que es más agresivo al momento de hacer la infección sobre los árboles. Y ocasiona que mientras que nosotros podemos escapar a la enfermedad procurando que el árbol defolie y refolie durante una época seca como en la que estamos actualmente, en donde el riesgo de enfermedad no se presenta porque no hay condiciones para el desarrollo del hongo, como ustedes pueden ver en este momento aquí. Entonces, él provoca la infección en épocas lluviosas donde hay alta humedad y facilita la entrada del otro hongo de microciclos, que es el que está causando el mal suramericano. O sea, en este momento para nosotros es más importante Coletotricum en el sentido de que está ocasionando los patios de infección que van a facilitar la colonización por parte del otro hongo, y así nos va a generar un problema durante la época lluviosa. Por esa razón, estos materiales que tenemos en este momento aquí en la primera línea son resistentes al mal suramericano de las hojas, al hongo que lo ocasiona, y de esa manera podemos enfrentar el riesgo que significa Coletotricum sin preocuparnos demasiado por lo que significa el mal suramericano. Como complemento a toda esa parte de campo y a todo el apoyo que se hace desde el laboratorio al área de fitopatología,
Nosotros nos encargamos de la caracterización biológica y molecular de los patógenos que están asociados a las enfermedades más limitantes del caucho. Nosotros trabajamos con dos patógenos que son fúngicos. Por un lado tenemos a Microcyclus zulei, que es el agente causal del mal suramericano de las hojas, y por otro lado tenemos a Coletotrichum, que es el causal de la anthragnosis, ambas enfermedades reconocidas como las más limitantes, por lo menos a nivel de Colombia. Nosotros nos encargamos de la obtención de estos patógenos in vitro y lo que hacemos es una caracterización en cuanto a su morfología, a su crecimiento y a su condición patogénica. Entonces, esta caracterización también comprende una extracción de ADN y una identificación de genes que nos permitan identificar qué tan diversos son nuestros aislamientos. ¿Por qué? Porque el agente causal es Coletotrichum, pero dentro de Coletotrichum hay muchas especies, entonces podemos encontrar muchas especies del patógeno afectando diferentes partes de los árboles. Entonces lo que queremos ver es qué tan patogénico puede ser este hongo, y para eso hacemos pruebas de patogenicidad. ¿En qué consisten las pruebas de patogenicidad? En tomar estructuras reproductivas de los hongos e inocularlas en hojas, en este caso pues hojas desprendidas de caucho natural, y evaluar el comportamiento durante varios días hasta ver en qué momento se presentan los signos y los síntomas del patógeno. Entonces podemos ver hojas que después de una semana no se enferman, o hojas que después de una semana están totalmente afectadas y hasta el punto de llegar a estar totalmente necróticas. Uno de los aspectos más determinantes a la hora de establecer un cultivo de caucho es realizar una buena selección de los clones que se van a utilizar, pues de esta depende en gran medida la producción de látex, que será llevada posteriormente a las plantas de proceso para transformarla en distintos productos. Una de las decisiones más importantes, si quizás no la más importante, es la escogencia del clon que se va a sembrar dependiendo de la región en donde se va a establecer una plantación de caucho. Para la determinación de cuál es el tipo de clon que va a estar durante el cultivo aproximadamente 30-50 años produciendo, es necesario tener en cuenta varias consideraciones. La primera es que durante los primeros 4 años, durante el estadio juvenil, el árbol va a estar emitiendo flujos diferentes en pisos de foliares cada 2 semanas, 15 días a 18 días aproximadamente, dependiendo del clon. Y cuando ya entra a etapa adulta, la emisión de nuevos foliolos o de nuevas hojas ocurre solamente una vez al año. Entonces es muy importante el establecimiento en áreas en donde ese periodo de defoliación, refoliación que ocurre anualmente se dé en la etapa en que las condiciones ambientales no sean favorables para la infección por parte de los patógenos. Lo que nosotros hacemos aquí básicamente es un campo clonal a pequeña escala en donde evaluamos en este caso 5 materiales nuevos de los que se han introducido recientemente de Brasil con resistencia al mal suramericano, y lo contrastamos contra el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo de 2 clones comerciales. Este es un proceso que tarda, en este caso llevamos más o menos 3 o 4 años, estamos entrando al año 4, que va a demorar aquí aproximadamente entre 7 y 12 años. Y a partir de aquí, de las observaciones y del comportamiento de los árboles y de la producción, es lo que nos va a permitir hacer una recomendación de un clon para esta zona específica. Entonces, en el caso nuestro de Corpo ICA, nosotros tenemos establecidos campos clonales a pequeña escala como este, en diferentes localidades, unos ubicados más hacia la zona de la Altillanura, cercana a Puerto Gaitán, otros en el Piedemonte, hacia el lado de San Carlos de Guaroa, y otros en diferentes localidades como en Caldas, cerca de Florencia, un lugar que se conoce como Belén de los Andaquíes.
en cada sitio tenemos los mismos materiales que estamos tratando de introducir o que estamos evaluando para su adaptación con 2 materiales comerciales de la región. Como esto es considerado área de escape con restricciones menores, o sea, la zona de la Orinoquia es considerada área de escape con restricciones menores, aquí tenemos como testigos comerciales RIM 600, que se puede cultivar aquí por esa condición de escape que es el coincidir la etapa de foliación-refoliación con la época seca de la región, y el otro clon que anteriormente era resistente ya no lo es, FX3864, que es de origen brasilero. Entonces lo que hacemos aquí básicamente es hacer una evaluación con aproximadamente 20 árboles por cada repetición, con 4 repeticiones de cada material para en un tiempo determinar cómo se comporta con respecto a las enfermedades, cómo se comporta con respecto a las plagas y cómo es su producción. Debido a las investigaciones realizadas y a los resultados obtenidos durante todo este tiempo, don Aníbal Tapiero quiso compartir con nosotros cuál es la mejor estrategia para obtener una buena producción de caucho. Nosotros consideramos que la mejor manera de producir caucho es en pequeñas extensiones. Básicamente porque el agricultor con su familia puede atender las 6 o 10 hectáreas que le permiten un recurso suficiente para mantenerla e incluso pues, excedentes que le permiten educar a sus hijos y llevarlos a una condición pues, mucho más desarrollada mientras estén dedicados como familia al mantenimiento de las 6 o 10 hectáreas de caucho. Para el manejo de enfermedades lo fundamental es tener una alta diversidad de clones en la plantación, con el objetivo y preferiblemente clones con resistencia a microciclos ULE, que es el agente causal del mal suramericano. Esa diversidad le va a permitir que mientras algunos pueden afectarse por alguna razón u otra, los otros están sobreviviendo y mantienen en su conjunto con esa diversidad la producción que él requiere. Cuando ya se pasa de 30 hectáreas, la cantidad de clones que se deberían intercalar sino por bloques debería ser mucho mayor, entonces ya se contempla la posibilidad de tener 6 clones distintos. Eso generalmente no ocurre en las plantaciones de las grandes corporaciones porque pues, ellos quieren uniformizar los procesos y a veces se les presentan muchos problemas. El mal suramericano ha sido el causante de los más grandes descalabros de las más grandes empresas de llantas en todo el mundo. Todas estas han tenido plantaciones inicialmente en el Amazonas y todas ellas han fracasado a causa del mal suramericano. Fracasado significa que han sembrado 32.000 hectáreas, 16.000 hectáreas y al final han tenido o que abandonarlas o entregarle los terrenos al gobierno para que los reparte entre pequeños productores. Así que la pequeña producción para el caso del caucho es lo más apropiado para su manejo de enfermedades, sembrándolo dependiendo de la zona en que esté ubicado. Esto de la zona hace relación a una condición que nosotros llamamos de escape al mar suramericano. ¿En qué consiste esto? En que hay que tener por lo menos 2 a 3 meses de un periodo seco en donde la humedad relativa esté por debajo del 65% durante esos 2 o 3 meses y la precipitación menos de 50 milímetros de precipitación acumulada anual. Y preferiblemente, independientemente, ya con estos clones que son más productivos a pesar de ser resistentes al mal suramericano, van a garantizar que durante esa época, que es cuando ocurre el cambio de follaje de estado de formación a estado adulto, no va a tener la incidencia del patógeno. El patógeno, como afecta a esos estados, entonces es preferible ubicarlo en áreas de escape, en donde se presenten esas condiciones que mencionábamos antes, y adicionalmente pues estar observando el cultivo, que con la diversidad pues les va a garantizar una producción adecuada. De acuerdo a todo lo visto anteriormente, es necesario implementar nuevas investigaciones con el fin de identificar la influencia directa de agentes externos sobre todas las etapas productivas del caucho. Si se logran estandarizar procesos y si se siguen las recomendaciones como se debe, el futuro que se avecina para los productores de caucho en Colombia es prometedor. Aunque todavía falta
para poder competir en los diferentes mercados nacionales e internacionales. El caucho en Colombia básicamente está en déficit desde el punto de vista productivo. Nosotros somos importadores directos. Desde el 2005 para acá hubo un incremento bastante importante del área, concentrada básicamente en áreas de la Orinoquia, que pasó de 5.000, 6.000 hectáreas a unas 36.000 que hay en este momento. Con las expectativas que hay ahora, más o menos el área sembrada daría para responder a las demandas internas, que también tienen que ver con el mercado internacional, porque pues llega caucho de Guatemala, llega caucho de otras partes, y pues habría que establecer como una especie de acuerdo con los industriales para que utilicen el caucho propio. Y obviamente las explotaciones cada vez están siendo más especializadas en el sentido de que hay información tecnológica que les permite a los agricultores especializar su producto y garantizar su pureza, calidad y otra serie de cuestiones que son importantes. Para la presentación tanto en forma líquida como látex para ciertos procesos, o en láminas o en crepé o alguna cosa diferente que sería los resultados de la producción del caucho. El futuro del caucho en Colombia va a depender de que nosotros evaluemos positivamente los clones que tenemos aquí para la producción de los nuevos árboles. Si logramos y tenemos en perspectiva más o menos 3 candidatos importantes que ya están en los sitios más desarrollados, ya tienen 5 años, más luego podríamos ver uno que ya tiene 4 años. Las expectativas son muy grandes. Estos materiales, creo que este es el FDR 5788 o este de acá, estos materiales están entrando a producción en más o menos 4 o 5 años. Y otro que está por aquí, que es el PMB1, es un material que también entra a producción muy rápido y la capacidad de producción es muy alta. Tenemos 3 candidatos de 5 que estamos evaluando en Campo Grande, en crecimiento libre. El jardín clonal es un sitio en donde hay mucha concentración porque lo que nos interesa producir son yemas y no la producción del árbol, y por eso están a 1 metro de distancia entre ellos. Pero en campo clonal ya se establecen a las distancias comerciales, y en las distancias comerciales entonces uno va viendo el potencial de crecimiento y desarrollo del árbol.